¿Alguna vez han tenido esa sensación de que siguen todas las reglas sobre el dinero? Ya saben, ahorrar, invertir, trabajar muy duro, y aún así parece que no se avanza. Es una frustración súper común. Y es que la mayoría sigue las reglas que nos venden. Pero aquí está el detalle. El dinero no sigue reglas, sigue leyes. Y entender esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Y esta es la idea central, el cambio de chip que necesitamos. Porque, a ver, las reglas son como sugerencias, ¿no? A veces funcionan, a veces no. Pero las leyes son los principios que no cambian. Son como la gravedad, gobiernan el dinero sí o sí. Y ojo, esto no es pura teoría, es lo que se aprende en la cancha construyendo empresas de miles de millones de dólares. Miren qué claro se ve el contraste aquí. A la izquierda tenemos las reglas que hemos escuchado toda la vida. Suenan bien, ¿verdad? Pero a la derecha, a la derecha están las leyes que los verdaderos constructores de riqueza utilizan. Apalancamiento, asimetría, tiempo. Aquí es donde dejamos de pensar en términos de esfuerzo para empezar a pensar en términos de casi como si fuera física financiera. Ok, para organizar estas 7 leyes vamos a usar un sistema súper claro, de 3 partes. Primero, vamos a hablar de momentum, que es básicamente el motor que hace que el dinero crezca. Luego pasamos a la estructura, que es como tener el plano para entender quién controla el capital. Y finalmente la asimetría, que es la estrategia para maximizar ganancias y minimizar pérdidas. Empecemos con el motor. Muy bien. Arrancamos con el motor de la creación de riqueza. Estas son las leyes que, literal, ponen en marcha la máquina para que el patrimonio empiece a componerse. Ley número 1, y esta es fundamental. El dinero ama la velocidad, pero la riqueza ama el tiempo. Hay una diferencia abismal entre hacer dinero rápido y construir riqueza que dure. Claro que la velocidad es necesaria para saltar sobre una oportunidad, pero el tiempo, el tiempo es ese socio silencioso que se encarga de multiplicar una buena decisión año tras año. A ver, veamos un ejemplo práctico para que esto quede súper claro. Imaginen a 2 amigos. Durante 5 años, uno de ellos se dedicó a flipear casas, o sea, comprar y vender rápido. Y le fue bien, ganó buen dinero en efectivo. En ese mismo tiempo, el otro amigo compró una propiedad, luego otra más grande y después otra. ¿El resultado al final? El que jugó con el tiempo tenía un patrimonio 5 veces mayor. El primero usó velocidad, el segundo entendió el poder del tiempo. Y si alguien necesita una prueba más contundente, pues aquí está. Warren Buffett y su empresa Berkshire Hathaway son el ejemplo perfecto. Su estrategia no fue comprar y vender sin parar, sino comprar excelentes compañías y mantenerlas por décadas. El resultado es un retorno que casi no se puede ni comprender. Queda claro, la riqueza de verdad ama el tiempo. Pasemos ahora a la segunda parte, la estructura. Porque una vez que el motor está en marcha, se necesita un plano. Estas leyes que vienen se centran en el control, en las herramientas y en los mecanismos de cómo se crea la riqueza de verdad. Entonces, el punto clave de la ley número 2 es este, y es un cambio de mentalidad total. En el juego del dinero, la ventaja real no la tiene quien gana un sueldo, ni siquiera quien vende un producto o una empresa. La ventaja la tiene quien despliegue el capital. Piensen en quienes compraron Instagram por una ganga y hoy vale más de 45,000 millones. O YouTube. Los compradores y constructores son los que realmente multiplican la riqueza. Ley número 3. El apalancamiento lo multiplica todo. Esta es una de las herramientas más poderosas y al mismo tiempo de las que peor se entienden. No se trata simplemente de endeudarse, es un multiplicador que bien usado puede funcionar a favor de una manera increíble. Veamos cómo. Miremos este ejemplo. Se compra una propiedad de $1 millón, todo de contado, con dinero propio. La propiedad sube de valor en $100,000. Eso es un retorno del 10%. Nada mal, ¿eh? Pero ahora, veamos qué pasa cuando aplicamos la ley del apalancamiento. Y aquí está la magia. Es la misma propiedad, la misma ganancia de $100,000. Pero esta vez, solo se invirtieron $200,000 de dinero propio y el resto fue financiado. ¿El resultado? Un retorno del 50%, 5 veces más. El apalancamiento no cambia el negocio, multiplica el resultado de las decisiones. La ley número 4 aclara una confusión súper común. El flujo de caja es el oxígeno, es lo que se necesita para vivir hoy, para pagar las cuentas. Pero el patrimonio, el equity, eso es lo que crea la verdadera libertad financiera. Miren, McDonald's lo entiende a la perfección. Las hamburguesas les generan un flujo de caja masivo, pero su verdadera riqueza, su imperio, está en los bienes raíces que poseen. Ese es su patrimonio. Y ahora sí, entramos en la parte más avanzada.
La estrategia. Aquí es donde se aprende a jugar con el riesgo y la recompensa, de una manera que la mayoría de la gente ni siquiera considera posible. La ley número 5, y esta destruye un mito muy común. Esa idea de que para ganar más hay que arriesgar más en la misma proporción. Eso no es necesariamente cierto. La clave es encontrar situaciones donde la posible ganancia es exponencialmente mayor que la posible pérdida, y a eso se le llama asimetría. El capital de riesgo, o venture capital, es el ejemplo perfecto de esto. Miren, ellos invierten sabiendo que la mayoría de sus apuestas van a fracasar. Pero no les importa, porque ese pequeño 5% que genera un retorno de 100 veces su inversión no solo cubre todas las pérdidas, sino que produce ganancias extraordinarias. Buscan una asimetría extrema. La ley número 6 es la regla de supervivencia. La asimetría es muy poderosa, pero puede ser muy peligrosa si no se entiende este principio. Un amigo invirtió los ahorros de toda su vida, más de $700,000, en un solo negocio que parecía perfecto, y lo perdió todo. La lección no es sobre la inversión, es sobre el tamaño de la apuesta. Nunca se arriesga la máquina que produce las oportunidades. Y esto nos lleva a la séptima y última ley, que desafía uno de los más grandes mantras de Wall Street: la diversificación. Resulta que la diversificación es en realidad una cobertura contra la ignorancia. Si se entiende el riesgo y se tiene control, como en el negocio propio, la estrategia correcta es concentrar. Si no se entiende el riesgo ni se tiene control, entonces, y solo entonces, la estrategia correcta es diversificar. Muy bien, ya cubrimos las 7 leyes. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto de manera práctica? Vamos a resumirlo en una herramienta súper simple que se puede usar antes de cualquier decisión importante. Aquí está, un marco práctico. 5 preguntas clave, basadas en las leyes que acabamos de ver. Antes de cualquier inversión de tiempo o de dinero hay que pasarla por este filtro. ¿Permite que el valor se componga a largo plazo? ¿Quién tiene el poder? ¿Cuál es el tamaño de la apuesta? ¿Hay asimetría? ¿Y de verdad se entiende el juego? Y para terminar, una pregunta para la reflexión. Al revisar estas 7 leyes, ¿cuál es la que revela la mayor brecha en la estrategia financiera que uno ha seguido hasta ahora? ¿Dónde está la mayor oportunidad de mejora? Identificar esa brecha es el primer paso para empezar a jugar con las leyes reales del dinero, y no solo con las reglas.